Bienvenidos. ¿Han estado disfrutando? Gloria a Dios. Grandes cosas tiene el mensaje profético de la Biblia. Ahora vamos a continuar nuestro estudio de Apocalipsis 13, 1 al 10. Hablamos un poco ya sobre Daniel 7, las 4 etapas de la cuarta bestia. Ahora queremos hacer la comparación entre eso y Apocalipsis 13, 1 al 10. Pero antes de hacerlo queremos orar. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra. En un mundo que anda tan confundido, no saben qué es lo que está pasando ni qué va a ocurrir. Gracias por darnos una perspectiva clara en tu santa palabra. Pedimos, Señor, que al abrir tu santo libro podamos aprender las cosas que tú tienes para nosotros. Danos mentes abiertas y danos corazones dispuestos a recibir la semilla de la verdad. Y gracias te damos por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la página 36 de nuestro material. Queremos ahora ir a Apocalipsis 13 y el versículo 1 y 2. Y esto va a ser relativamente fácil porque ya hemos analizado un poco este asunto. Dice allí en Apocalipsis 13, 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahora fíjense el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, con los 10 cuernos, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, yo pregunto, ¿es este capítulo una ampliación de Daniel el capítulo 7? Claro que sí. ¿Hay un león? ¿Cómo no? ¿Hay un oso? Sí. ¿Hay un leopardo? Claro que sí. ¿Hay un dragón? Yes. ¿Tiene el dragón 10 cuernos? Claro que sí. Y luego el dragón de 10 cuernos le da su autoridad ¿a quién? Le da su autoridad a la bestia. Quiero que noten que la cuarta bestia tiene las mismas 4 etapas en Apocalipsis 13. Primero, el dragón procura matar a Jesús. Segundo, el dragón se divide en 10 reinos. Tercero, se levanta Roma papal por 1260 años y entonces, después de una herida mortal, Roma papal se levanta para gobernar de nuevo. Es decir, la bestia y el cuerno pequeño representan el mismo poder. El símbolo es diferente, pero el poder es el mismo. Por la secuencia, en ambos tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño en Daniel 7. Luego en Apocalipsis 13 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos y bestia. Es decir, el cuerno pequeño y la bestia se encuentran en el mismo lugar en la secuencia de reinos. Además de eso, la bestia desempeña las mismas acciones que desempeñó el cuerno pequeño. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 5 y vamos a leer también el versículo 7. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿El cuerno pequeño habló grandes cosas y blasfemias? Claro que sí. ¿Y se le dio autoridad para actuar cuánto tiempo? Ustedes dicen, pero eso no es el mismo periodo de tiempo. Claro que sí es. Porque el mes bíblico tiene 30 días. Entonces ustedes lo que hacen es multiplicar 42 meses por 30 días cada mes, son 1260. Es el mismo periodo que se expresa en forma distinta. Así que el periodo es el mismo que el cuerno pequeño. Y luego dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Eso lo hizo el cuerno pequeño? Fíjense, las mismas acciones. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, Apocalipsis 13, 1 al 10,
y Daniel, el capítulo 7, siguen la misma secuencia de reinos. Pero ahora quiero que ampliemos un punto muy importante, y es la tercera y la cuarta etapa de esta cuarta bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. La Biblia nos dice que este poder gobernó por 42 meses o 1260 años, recibió una herida mortal y luego su herida mortal fue sanada. Ahora vamos a hacernos algunas preguntas que van a guiarnos en nuestro estudio el resto del tiempo en este periodo. Las preguntas cruciales son estas. ¿Con qué arma mataba la bestia a los santos del Altísimo? Porque dice que mataba a los santos. Ahora, ¿qué arma usaba la bestia para matar a los santos durante los 1260 años? Otra pregunta. ¿Cómo obtuvo la bestia la espada con que mató a los santos? La segunda pregunta contesta la primera. Pero quería separarlas porque son dos preguntas que tenemos que mantener en mente. Así que, ¿con qué arma fue herida? La tercera pregunta es, ¿con qué arma fue herida la bestia al final de su periodo de dominio? La siguiente pregunta es, ¿qué representa la espada con que la bestia hería y que hirió a la bestia? ¿Qué representa la espada? La siguiente pregunta es, ¿en qué sentido recibió la bestia una herida mortal con la espada al final de su periodo de dominio? ¿Qué significa que la espada le dio la herida mortal? ¿Qué es la herida mortal? En otras palabras, la siguiente pregunta es, ¿será que se sanó la bestia de su herida mortal en el año 1801 o en 1929? Eso lo vamos a estudiar. Algunos dicen que se sanó en 1801, otros dicen que la herida se sanó ya en 1929. Queremos examinar lo que dice la historia y la Biblia para ver si eso es verdad. Y finalmente, queremos contestar dos preguntas. ¿Qué impide en el presente que la herida mortal se cure? Si la herida mortal no está curada hoy, ¿qué impide que se cure? Y finalmente, ¿cuándo, cómo y por quién será sanada la herida mortal? Esas son las preguntas que vamos a procurar contestar en el resto de nuestro tiempo. Ahora, lo primero que quiero que notemos es que en la Biblia la espada tiene un doble significado. La espada, en primer lugar, representa la palabra de Dios. Ya lo hemos analizado, pero vamos a leer de nuevo Efesios 6 y el versículo 17. Dice aquí el apóstol Pablo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la espada representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, ¿a quién le dio Cristo esta espada? Le dio esta espada a la iglesia. ¿Y cómo usa la iglesia esta espada? Predicando el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, si una persona rechaza el mensaje que uno predica de la palabra, uno tiene derecho de llevarlo al tribunal para que entonces le hagan un proceso y lo echen a la cárcel. No. ¿Se puede desfraternizar a la persona? Si la persona rechaza el mensaje bíblico, ¿se le puede borrar de la iglesia? Sí, claro que sí. Se le puede aplicar disciplina eclesiástica. ¿Se puede excomulgar la persona? Claro que se puede. ¿Pero se le pueden imponer penas civiles? No se le pueden imponer penas civiles. Ahora yo pregunto, ¿será esta la espada que la bestia usaba para matar o que será que esta espada mató a la bestia? No puede ser. Y usted dice, ¿por qué no puede ser? Le explico. Si la espada que usaba la bestia para matar es la Biblia, entonces yo pregunto, ¿el papado usaba la Biblia para matar a la gente? No, claro que no. Y es más, si la espada que la bestia usaba para matar y que la espada mató a la bestia, yo pregunto, ¿la Biblia fue la que mató a la bestia? No. Así que la espada que la bestia usaba para matar y la espada que mató a la bestia no puede ser la Biblia, no puede ser la palabra de Dios. Tiene que ser otra espada distinta.
Y ustedes dicen, ¿cuál será entonces esa espada? Quiero explicarles, hermanos y hermanas, que en la Biblia los símbolos no siempre significan lo mismo. Los símbolos significan diferentes cosas dependiendo del contexto en el cual aparecen los símbolos. Les doy un ejemplo. Un león. ¿Qué representa un león en la Biblia? Un león puede representar a Satanás, ¿sí o no? Anda cual león rugiente. ¿Qué más puede representar un león? A Jesús, el león de la tribu de Judá. ¿Puede representar un león también al reino de Babilonia? Sí. ¿Y puede representar también a Judá, el hijo de Jacob? Claro que sí. El símbolo de león no siempre significa lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Si yo le preguntara qué representa la levadura en la Biblia, ¿qué dirían? Siempre la gente dice el pecado, pero no siempre representa el pecado. Porque en la parábola que dio Jesús de la levadura representa el Espíritu Santo que se implanta en la iglesia para que la iglesia crezca. Es decir, que los símbolos son flexibles. Nada más porque dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, dice entonces que la bestia usaba la espada para matar y que la espada mató a la bestia, entonces la gente dice, la espada es la palabra de Dios. No, porque la espada significa otra cosa también. En este contexto no cuadra la Biblia, sino que cuadra el otro significado de la espada. Ahora, ¿qué significa la espada? Vamos a Romanos 13 y el versículo 1 al 4. Romanos 13 y el versículo 1 al 4. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, que es el gobierno, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora viene el versículo clave. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? La espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo pregunto, ¿el poder civil tiene una espada? Y esa espada es la Biblia, ¿verdad? No. Ve, la palabra espada puede significar diferentes cosas en diferentes contextos. El apóstol Pablo dice que es la Biblia, la espada que se le dio a la iglesia. Pero aquí dice que el poder civil también tiene su espada. Y ustedes dicen, ¿qué es esa espada? Hermanos y hermanas, esa espada sencillamente significa que cuando una persona viola el Código Civil, el poder del Estado o el poder civil tiene derecho de imponer penalidades civiles. Yo pregunto, ¿el gobierno tiene derecho de multar a una persona? Sí, si usted viola las leyes del tránsito, a usted le van a poner una multa. Yo pregunto, ¿el Estado puede también confiscar los bienes si se han adquirido equivocadamente en contra de las leyes civiles? Claro que sí. Yo pregunto, ¿el poder civil puede encarcelar a una persona? ¿Y en algunos países puede ejecutar inclusive la pena de muerte? Claro que sí. Es decir, cuando una persona viola una ley civil, el Estado o el poder civil puede usar la espada, que significa que puede castigar las violaciones del Código Civil. Pero significa que el Estado puede violar, puede imponer penalidades a los que violan leyes religiosas. No, señor. Solamente los que violan leyes civiles. Es decir, que el Estado tiene su espada y la iglesia tiene su espada. La espada de la iglesia es la Biblia y la espada del poder civil es imponer penalidades por violaciones del Código Civil. Deben mantenerse completamente ¿qué? Completamente separados uno del otro. Ahora vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 10 y el versículo 14 para ver qué arma le dio la herida mortal a la bestia. Dice allí en Apocalipsis 13 y el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto.
aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Les hace pensar este texto de algún otro texto bíblico? ¿Recuerdan en el huerto de Getsemaní, cuando el apóstol Pedro usó la espada literal? Y Jesús le dijo, guarda esa espada, porque el que mata con la espada, la misma espada lo va a matar a él. Interesante. Ahora, alguno podría decir, pero Pastor Bor, ahí no dice que la bestia mataba con la espada. Ahí dice, si alguno mata con la espada. El versículo 14 sí dice que fue la bestia. Note lo que dice el versículo 14. Hablando de la bestia que se levanta de la tierra, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ah, ¿quién fue el que recibió la herida de la espada? La bestia. ¿Y quién era la que usaba la espada antes de que la espada le diera la herida? La bestia. La misma espada que la bestia usaba para matar es la espada que se levantó para suministrarle la herida mortal. Ahora vamos a repasar lo que dijo Jesús en cuanto al uso de la espada. Jesús se negó a permitir que sus seguidores usaran la espada para defender su reino, la espada del poder civil. En el huerto de Getsemaní, el apóstol Pedro, quien supuestamente fue el primer papa, sacó una espada literal para defender el reino de Cristo por la violencia. Y dice que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, bien hecho Pedro, defiende mi reino. Y le dijo a los otros apóstoles, cobardes, saquen la espada a ustedes también, defiendan mi reino. Eso no fue lo que dijo Jesús. Noten lo que dijo el Señor Jesucristo según Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Poco más tarde Jesús estaba en la corte de Pilato, como ya hemos estudiado, y en Juan 18, 36, el Señor Jesucristo declaró, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Jesús está diciendo, mire, mis seguidores no van a pelear con la espada. Si mi reino fuera de este mundo, sí, pero mi reino no es de aquí. Así que dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora yo pregunto, ¿qué es la herida mortal? La espada, escuchen hermanos y hermanas, representa el poder que tiene el Estado para castigar violaciones del Código Civil. ¿Qué es entonces la herida mortal que recibió la bestia con la espada? Significa que el poder punitivo de la espada civil que usaba la bestia durante los 1260 años para castigar a los santos, se volcó en contra de la bestia. La herida mortal no significa primordialmente que la bestia iba a perder su territorio. Tampoco significa la herida mortal que la bestia, o sea, que el papado o la Iglesia Católica iba a dejar de existir como iglesia. Porque después de la herida mortal, la Iglesia Católica siguió funcionando como iglesia. Así que confiscarle el territorio y además de eso, decir que tiene la herida mortal no significa que el papado dejó de funcionar como una iglesia. Lo que significa es que la espada que usaba el papado para perseguir y para matar, la espada del poder civil, se le quitó de la mano y el poder civil ahora usó la espada y se volcó en contra del papado. ¿Están entendiendo este punto? Es decir, la espada que estaba en la mano del papado, de la bestia, que usaba al poder civil para perseguir, ahora la espada le fue quitada de la mano por el poder civil y el poder civil con la misma espada le dio la herida mortal a la bestia. Ahora la pregunta clave es ¿cómo obtuvo la iglesia romana la espada?
aquí la historia es muy interesante. Entre los años 300 y el año 476 de la era cristiana, las tribus bárbaras comenzaron a invadir el imperio romano desde la región norteña del imperio. Como resultado, lo que había sido el imperio romano unido empezó a fragmentarse y a dividirse. Cada tribu bárbara que venía del norte se tomaba un trozo de lo que había sido el imperio romano. Como resultado de eso, el imperio romano quedó sin un gobernante. El último emperador que fue depuesto, como mencioné antes, fue un individuo que se llama Rómulo Augustelo y fue depuesto en el año 476. Como no había ahora emperador, se tornó caótica la situación en lo que había sido antes el imperio romano. No había ley, no había orden, es decir, todo se desmoronó en lo que había sido el imperio. Y por lo tanto, las tribus bárbaras, viendo que el imperio estaba vuelto un desastre, le pidieron a un individuo que pusiera ley y orden. Y a ese individuo que le pidieron tal cosa fue el obispo de Roma, que nosotros conocemos como el Papa. Ahora, quiero que ustedes noten dos citas de un cardenal de la Iglesia Católica, un cardenal de hace mucho tiempo. Su nombre es Enrique Eduardo Manning. Antes de ser católico era un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia Anglicana, y tiene algo muy interesante que decir. Fíjense lo que dice en su libro El poder temporal del vicario de Jesucristo. Dice que cuando las tribus bárbaras desbarataron al imperio, los pontífices se hallaron solos, como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Y ahora fíjense la terminología que usa. Es decir, se desmoronó el imperio, los pontífices, dice aquí, se hallaron solos y eran los únicos que podían preservar el orden, la paz y la ley y la seguridad en el imperio. Y luego dice, y desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma sino el vicario de Jesucristo. Ahora, permítame explicar qué es lo que está diciendo Manning. Lo que él está diciendo es que mientras había un emperador, el obispo de Roma tenía puestas las cadenas o las esposas, porque el obispo de Roma no podía gobernar mientras había un emperador. Pero cuando fue quitado de medio el emperador, como consecuencia de las invasiones de las tribus bárbaras, se le cayeron las cadenas al sucesor de Pedro para que él pudiera tomar las riendas del poder civil. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El apóstol Pablo se refirió a esto cuando habló en 2 Tesalonicenses 2, donde dice que había un poder que estaba deteniendo al hombre de pecado para que no se pudiera manifestar. Pero luego dice que en algún momento iba a ser quitado del medio el que detiene y entonces se iba a manifestar el hombre de pecado, que es un símbolo del papado. ¿Quiénes fueron los que quitaron en realidad al gobernante del imperio romano? Fueron las tribus bárbaras que invadieron el imperio. Es más, el emperador, el último emperador fue Rómulo Augustelo en el 476. Después de eso, todos los emperadores se fueron al oriente, allá a Constantinopla, y en el occidente no había un emperador. Así que lo que está diciendo Manning aquí es que mientras que el poder civil de Roma gobernaba, el obispo de Roma tenía cadenas en las manos, no podía gobernar. Cuando fue quitado el emperador romano, se le cayeron las cadenas y ahora el obispo de Roma podía gobernar no solo en asuntos eclesiásticos, sino en asuntos civiles. Noten otra cita que él tiene, esto se encuentra en la página 11 a la página 13 de su libro. Dice, el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras
y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. ¿Están captando lo que está diciendo? Claro, él dice que es Dios. Nosotros sabemos que no era Dios en realidad. Así que dice, el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles, colocándolo sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. ¿Están entendiendo este asunto? Mientras que había un gobernante civil, las cadenas estaban en las manos del obispo de Roma. Cuando es quitado el gobernante civil, ahora el Papa puede gobernar no solamente en asuntos religiosos, sino que puede gobernar también en asuntos civiles. Ahora, permítame ampliar un poquito un punto muy importante. Ustedes notaron que ahí dice en Apocalipsis 13:10 que el que lleva en cautividad va en cautividad. Es decir, el papado llevaba a la gente cautiva y dice que el papado iba a ir cautivo. Ahora, generalmente los adventistas han dicho, bueno, el Papa Pío VI fue llevado cautivo a donde murió en exilio. Pero hay algo más profundo aquí que meramente un papa siendo llevado cautivo a Francia, donde murió en exilio. Ahora, la mejor forma de entender cómo el papado quedó en cautiverio después de llevar a la gente en cautiverio es entendiendo otra profecía que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 20. Y voy a repasar brevemente Apocalipsis 20. Ustedes recuerdan que allí se menciona que a la segunda venida de Cristo va a descender un ángel del cielo y va a tener una cadena en la mano y va a atar ¿a quién? Va a atar al diablo con cadenas. Lo encadenó, dice la Biblia. Ahora, ¿qué significa el encadenamiento del diablo durante los 1000 años? Significa que todos los reyes de la tierra que él usaba para cumplir sus propósitos ya no los tiene porque están todos muertos. Ahora, después de los 1000 años, ¿qué sucede? Después de los 1000 años dice que será soltado de su prisión, de su cautividad. ¿Qué significa que es soltado de su prisión? Significa que todos los reyes ahora resucitan y otra vez puede usar a los reyes para cumplir sus propósitos. Entonces, ¿qué es ir en cautividad y qué es ser libertado de cautividad? Sencillamente significa que mientras que el emperador está gobernando en asuntos civiles, el obispo de Roma está encadenado. Pero cuando el poder civil es quitado del medio, se le caen las cadenas y ahora el obispo de Roma puede gobernar en asuntos civiles y controlar a los reyes. ¿Qué significa entonces la herida mortal? ¿Qué significa que es llevado en cautividad? Significa que los reyes que usaba, ¿ahora qué? Ahora no lo apoyan. ¿Qué es el sanamiento de la herida mortal? Significa que es soltado de su cautiverio porque ahora puede usar de nuevo ¿qué? A los poderes civiles. ¿Les está quedando claro este punto? Ahora, quiero leerles el testimonio de varios escritores católicos sobre este asunto de el dominio del poder papal durante los 1260 años. Estos se encuentran en la página 42. Dice, hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores del occidente, fíjense el motivo, la negligencia de los emperadores del occidente, Roma se vio a la misericordia de las tribus bárbaras. Los romanos apelaron a un personaje para que les proporcionara ayuda y protección y le pidieron que gobernara sobre ellos. Fíjense, por el desorden le dijeron a este personaje, gobierna sobre nosotros. Y así, de esa forma sencilla, comenzó la soberanía temporal de los papas. Y humildemente, acercándose al trono de César, el vicario de Cristo se apropió del trono, del cetro, ante el cual los emperadores y reyes de Europa se habrían de inclinar por tantos siglos. Qué tremenda cita esa.
Ahora, aquí hay otra cita. Bajo el dominio del Imperio Romano, ahora quiero que noten que este escritor no es adventista, es un historiador, es católico. Pero quiero que ustedes noten que él menciona 3 etapas de Roma aquí. Dice, bajo el dominio del Imperio Romano, esa es la etapa número 1, ¿verdad? Bajo el dominio del Imperio Romano, los papas no tenían poderes temporales. ¿Por qué no iban a tener poderes temporales durante el periodo del Imperio Romano? Porque ya estaba gobernando el Imperio Romano, ya había un poder civil. Sigue diciendo, pero cuando el Imperio Romano se desintegró, ¿cuál etapa es esa? La segunda, los 10 reinos, ¿verdad? Dice, pero cuando el Imperio Romano se desintegró y fue reemplazado por un número de reinos rudos y bárbaros, esa es Roma dividida. Ahora viene la tercera etapa. La Iglesia Católica Romana no solo se independizó de los estados en asuntos religiosos, sino que llegó a dominar en asuntos seculares también. Esa es la etapa número 3. Ahora, aquí hay otra cita. Dice, durante toda la Edad Media, había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal, que es el papado, que ejercía poderes que a fin de cuentas sobrepasaban a aquellos que había tenido el emperador romano. Es decir, que el poder del papado era aún mayor que el poder que había tenido el emperador romano, porque gobernaba en asuntos religiosos y también en asuntos civiles. Aquí hay otra cita, esta me gusta. Dice, en la Edad Media, la iglesia no era un estado, sino más bien el estado. O mejor dicho, la autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia. ¿Están captando el cuadro? Ahora, en 1302, el Papa Bonifacio VIII escribió una bula. Una bula es una carta personal del Papa. Esa bula se llama Unam Sanctam. Y allí el Papa propuso la teología de las 2 espadas. Y quiero leerles lo que dijo ese Papa. Muy interesante. Dice, los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia, la Iglesia Católica, tiene en su poder 2 espadas. ¿Enseña la Biblia eso de que la iglesia tiene 2 espadas? No. Él dice que los evangelios dicen, pero los evangelios no dicen eso. Dice, los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia tiene en su poder 2 espadas. Es decir, la espada espiritual y la espada temporal. Ambas pues le pertenecen a la iglesia. Es decir, la espada espiritual y la material. Ahora fíjense, la espiritual debe ser usada para la iglesia, pero la material por la iglesia. La primera, es decir, la espada espiritual, está en la mano del sacerdote. Y la segunda está en las manos de los reyes y soldados, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote. Es decir, la iglesia romana dice, nosotros tenemos 2 espadas, la espada espiritual y la espada temporal. Y aunque dicen que sí hay soldados y hay reyes, dice, pero los soldados y los reyes tienen que hacer lo que les dice el sacerdote. Lo que dice la iglesia, eso tiene que hacer el Estado. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué sucedió en 1798? Durante los 1260 años, la iglesia romana era una iglesia que usaba el poder civil para matar y perseguir a todos los que no estaban de acuerdo con sus doctrinas y sus prácticas. Lo leímos en estas citas de los historiadores. El Estado era el departamento de policía de la iglesia, como lo expresó uno. Ahora, ¿qué sucedió en 1798? 1798 fue la culminación de la Revolución Francesa, que comenzó en 1789. El 12 de febrero de 1798, el general Berthier, general de Napoleón Bonaparte, entró a la Capilla Sixtina. Yo he estado ahí, es algo espectacular, esa
esas obras de arte que hay allí. Y entró allí a la Capilla Sixtina, a donde Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación como papa. Le quitó los anillos, le quitó el cetro, le quitó la corona, la triple corona, la tiara, y le dijo que su poder había terminado. Fue llevado cautivo a Francia, donde murió en exilio en el año 1799. Ahora, ¿por qué fue significativo este evento? Permítame leerles otra vez citas de los historiadores que explican qué pasó en 1798. Dice George Trevor, un historiador, en cuanto a 1798, el papado estaba extinto. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Ahora yo pregunto, ¿la Iglesia Católica había dejado de existir como iglesia? No. Seguían haciendo misa, las iglesias seguían abiertas. En Francia estuvieron cerradas por un tiempo, pero ya cuando el Papa fue arrestado, las iglesias se habían abierto de nuevo. Es decir, que en realidad cuando este historiador dice que el papado estaba extinto, no quedaba ni un vestigio de existencia, no está hablando de la Iglesia Católica como iglesia, sino que está hablando del papado. Necesitamos entender qué significa la palabra papado. La palabra papado no se refiere a la Iglesia Católica como iglesia. La palabra papado se refiere a una iglesia que está unida con el poder civil. La amalgama política religiosa es lo que se llama papado. Ahora, ¿qué pasó en 1798? Se le retiró al Papa, ¿qué cosa? El poder civil. El poder civil que antes el papado usaba, porque, por ejemplo, usaba a Francia para perseguir al pueblo de Dios. Francia era una de las naciones que más usaba el papado para perseguir. Francia le quitó la espada y le dice, ya no vas a tener esa espada. Y el poder civil tomó la espada y le dio la herida mortal. Es decir, el Estado se volcó en contra de la iglesia. El papado ya no existía. La Iglesia Católica como iglesia sí, pero el papado como un sistema civil y religioso ya no existía. Sigue diciendo este historiador, y entre todos los países católicos romanos de Europa, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. Si esto hubiera sido en la Edad Media, todos los países de Europa se hubieran levantado para defender al Papa. Pero en 1798 ni una sola nación en Europa levantó un solo dedo para defenderlo, pues estaban hastiados los poderes civiles de que el papado los usara para cumplir sus propósitos. Se le volcaron en contra, le quitaron la espada y con la espada le dieron la herida mortal. Sigue diciendo este historiador, la ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Su obispo estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor. Es decir, el papado quedó liquidado, pero vamos a encontrar que no quedó completamente liquidado. Otro historiador dice, Joseph Rickaby, dice con razón que la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón significa que Napoleón había dicho que no se iba a poder elegir otro papa. Dice, con razón la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón sería obedecido y que al igual que el Papa, el papado estaba muerto. ¿Qué creía la gente? ¿Que el papado estaba qué? Que el papado estaba muerto. En otro libro, escrito por T.H. Gill, dice lo siguiente, las multitudes pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Todos habían dicho, el papado ya quedó liquidado, quedó extinto. Ya este sistema político-religioso no existe. La iglesia sí, pero el sistema político-religioso no. Una última cita dice lo siguiente, el papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar ¿qué? Aniquilado. ¿Ven la terminología que se usa? Dice extinto. Otro dice estaba muerto. Otro dice estaba a punto de morir.
Aquí dice que parecía estar aniquilado. Y luego sigue diciendo, la Revolución Francesa también le suministró una herida que según parecía no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. Ahora la ironía de este asunto es muy impactante, porque ¿saben ustedes cuál fue la primera nación que le brindó la espada al papado, la espada del poder civil? Francia. Y el nombre del rey que primero le dio poder civil al papado es Clodoveo, en el año 508. Y la ironía es que la misma nación que le dio la espada por primera vez es la nación que él se levantó y le quitó la espada y le suministró una herida mortal. La Revolución Francesa fue un evento catastrófico para el papado. Como resultado de la revolución, una nación tras otra en Europa proclamaron su independencia del papado y establecieron gobiernos democráticos, donde no permitían que la iglesia se entrometiera en los asuntos del Estado. ¿Está claro lo que es la herida mortal? Yo pregunto, ¿la herida mortal fue que dejó de existir como iglesia? ¿Que le confiscaron su territorio? No, no, no. Hermanos y hermanas, la herida mortal sencillamente significa que la espada del poder civil que el papado usaba para perseguir, en 1798, el poder civil dice, dame esa espada, ya no te la voy a dar. Y el poder civil usó la misma espada para darle la herida mortal al papado. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué significará entonces el sanamiento de la herida mortal? La pregunta importante. Si sabemos qué es la herida mortal, vamos a saber qué significa que se va a sanar. Leamos Apocalipsis 13 y el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora yo pregunto, ¿será que el sanamiento de la herida mortal es primordialmente que le van a devolver el territorio? No. ¿O será que el papado va a existir de nuevo como iglesia? No, porque el papado nunca dejó de existir como iglesia. La iglesia católica no dejó de existir como iglesia. Entonces la pregunta clave es, ¿qué significa el sanamiento de la herida mortal? Pues uno no tiene que tener la sabiduría de Albert Einstein para entenderlo. Porque si la herida mortal significa que el poder civil le quitó la espada al poder papal, le dijo, ya no me vas a usar más, y usó la espada para darle la herida mortal al papado, ¿qué debe ser el sanamiento de la herida mortal? Debe ser que el poder civil le va a devolver ¿qué? Le va a devolver la espada del poder civil a la iglesia. ¿Está claro? La herida mortal es retirar el poder civil de la iglesia. El sanamiento de la herida mortal es devolverle a esa misma iglesia la espada del poder civil para castigar a los que no estén de acuerdo con sus doctrinas y con sus prácticas. Ahora vamos a contestar algunas preguntas. ¿Será que la herida se sanó en el año 1801? Entonces, yo nunca he oído esa fecha. Bueno, un hecho poco conocido es que en 1801 Napoleón permitió que se eligiera un nuevo papa. ¿Y por qué permitió? Si él había vetado, dicho, no más papas, ¿por qué fue que Napoleón ahora permitió que se eligiera un nuevo papa? Le explico leyendo de un escritor, un historiador, Arthur Robert Pennington, quien explica por qué Napoleón lo hizo. Dice, ya que la vasta mayoría de los habitantes de Francia no conocían otra forma de religión que la romana, Napoleón pensó que debía ser la religión establecida del país. Así fue que inició negociaciones con el Papa y estas dieron como resultado el Concordato de julio de 1801, en el cual la religión católico-romana se estableció de nuevo en Francia. También permitió que Pío conservara su principado italiano. Entonces dice, ¿y por qué entonces no creemos que la herida se sanó en 1801? Hay varias razones.
En primer lugar, la profecía que vamos a estudiar esta tarde indica que la nación que iba a sanar la herida no iba a ser Francia, sino los Estados Unidos. Claramente Apocalipsis 13 dice que la nación que va a sanar la herida es Estados Unidos, no Francia. Así que ese no puede ser el sanamiento de la herida, porque Francia fue el país que le devolvió el principado al papado. En segundo lugar, en 1801, ni un país de Europa quería nada que ver con el papado. ¿Cómo se le puede haber sanado la herida sin que hubiera una sola nación que quisiera tener relaciones con el papado? Además de eso, después de 1801, no se hizo una imagen de la bestia, ni tampoco se impuso la marca de la bestia bajo pena de muerte. Nada de eso se cumplió, lo cual significa que en 1801 no se sanó la herida. Además de eso, el poder del papado, a pesar de que se le devolvió su principado, el poder del papado era severamente restringido. El Estado controlaba ahora la iglesia. El Estado elegía a los obispos. El Estado le pagaba a los sacerdotes. Y el Estado exigía que todos los líderes le exigían un juramento de lealtad al gobierno francés. Es decir, que en realidad el papado no tenía independencia cuando fue restablecido en el año 1801. Ahora, lo que poco se conoce también entre muchos es que el papado recibió otra herida mortal en el año 1870. Y ustedes dicen, ¿en 1870 otra herida mortal? Exactamente. El día 20 de septiembre de 1870, el emperador Víctor Emanuel II, quien era emperador del territorio que hoy es Italia, le confiscó al papado todos los estados papales. Yo no sé si ustedes sabían que antes de esa fecha, Italia no era una nación. Italia tenía un montón de entidades que se conocen como los estados papales, que eran como pequeños países, todos bajo el liderazgo del papado. Entonces Víctor Emanuel II lo que hizo fue confiscarle todos esos estados papales al papado y unificó a Italia y estableció la nación de Italia que nosotros conocemos hoy. Eso enojó terriblemente al Vaticano, y los papas Pío IX, Pío X y Pío XI se encerraron en el Vaticano por los próximos 59 años en protesta porque le confiscaron todos los estados papales de Italia y se unificó el país de Italia. El Papa Pío IX gobernó por 46 años. Es el Papa que ha gobernado más tiempo en la historia de la Iglesia Católica. Durante ese tiempo, el Papa Pío IX enojó tremendamente a los países de Europa y los Estados Unidos por tres razones. En primer lugar, él fue el que presionó para que se estableciera el dogma de la Inmaculada Concepción de María en 1854. También enojó especialmente a los Estados Unidos en 1864 porque él escribió lo que se conoce como el Sílabo de Errores, a donde abiertamente criticaba a los gobiernos democráticos y llamaba a la libertad de conciencia un error pestilente. Dijo que es la libertad de conciencia. Escribió varias cosas allí en ese documento que airaron a las naciones de Europa y a los Estados Unidos. Y luego lo que llenó la copa fue que él fue el Papa cuando se estableció el dogma de la infalibilidad papal, que también enojó a los países europeos y enojó a los Estados Unidos porque decían, ¿quién se cree que puede declarar que el Papa es infalible y que el Papa no puede errar? Así que desde 1870 hasta 1929, el papado se encerró dentro del Vaticano y rehusó salir en protesta por la herida que recibió en 1870. Ahora, esto nos trae al año 1929. No sé si vamos dentro del tiempo que tenemos a cubrir esto, pero vamos a hacer el intento. En la Iglesia Adventista se ha creído generalmente que la herida mortal se sanó en 1929.
el 11 de febrero de 1929. Ahora, la pregunta clave es: ¿de dónde salió esta idea de que la herida mortal fue sanada en 1929? Salió como resultado de un titular que salió en un periódico, La Crónica de San Francisco, que todavía existe ese periódico hoy en día en San Francisco, California. Apareció un artículo el 11 de febrero de 1929, a donde el titular decía: el Vaticano nuevamente en paz con Italia después de una larga pelea. Y luego, en letra más pequeña, debajo del titular, decía: sana la herida de muchos años. Y entonces, como apareció ese subtítulo, sana herida de muchos años, entonces muchos adventistas dijeron: sana la herida. Eso es Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 3. Ahora, quiero leerles la parte más significativa del artículo para que ustedes vean de dónde salió esta idea. Dice en la Crónica de San Francisco, del 11 de febrero de 1929, el problema romano es asunto del pasado. El problema romano, tenemos que entender, es lo que pasó en 1870, ¿ok? No es la herida de 1798, es lo que pasó en 1870 cuando le fueron confiscados los estados papales. Dice: el problema romano es asunto del pasado y el Vaticano está en paz con Italia. Esto se logró formalmente hoy cuando dos notables plenipotenciarios, el cardenal Gaspari representando al Papa Pío XI y el premier Mussolini en representación del rey Víctor Emanuel III, intercambiaron firmas en el histórico Palacio de San Juan Letrán. Y luego dice esto: al colocar sus firmas sobre el memorable documento, se vio gran cordialidad de ambas partes, y aquí viene la parte clave, sanando así la herida. Ahora, muchos evangelistas adventistas ponen la cita hasta allí: sanando así la herida, y luego puntos suspensivos, y no terminan la cita. Este sanamiento no fue de la herida de 1798, fue el sanamiento de la herida de 1870, porque sigue diciendo la cita: sanando así la herida que ha estado sin sanarse desde 1870. No se puede usar esta cita para hablar del sanamiento de la herida de 1798, porque está hablando del sanamiento de la herida de 1870. En un artículo de la New York Times apareció esto sobre el asunto del sanamiento de la herida. Dice: el Papa es nuevamente un gobernante independiente y soberano como lo fue durante la Edad Media, aunque su esfera temporal que se estableció hoy es con toda probabilidad el estado independiente más microscópico en toda la historia del mundo. Ahora surge la pregunta: ¿será que la herida mortal se sanó en 1929? Hay varios factores que indican que la herida no se sanó en 1929. Factor número 1. Este artículo de la Crónica de San Francisco no tiene que ver con la herida de 1798, tiene que ver con la herida de 1870. En segundo lugar, la profecía dice claramente que los Estados Unidos es el país que va a sanar la herida, no Italia. Eso lo vamos a estudiar en los dos temas de esta tarde. No era Italia el país que iba a sanar la herida, sino Apocalipsis 13, 11 al 18 dice que los Estados Unidos es el poder que le va a devolver la espada al papado. Y finalmente, después de 1929, el mundo no se maravilló en pos de la bestia, no se hizo una imagen de la bestia, ni se impuso bajo pena de muerte la marca de la bestia. Es decir, han pasado desde 1929, ya vamos para 100 años desde ese tiempo, y no se ha cumplido nada de lo que sucede cuando se sana la herida, según Apocalipsis el capítulo 13. Es decir, la herida mortal no se sanó en el año 1929. Puede ser que comenzó el proceso de sanarse la herida, pero la herida no se sanó en esa fecha. Ahora necesitamos formularnos la pregunta: ¿vamos bien hasta ahora?
¿Están entendiendo todo este asunto? Ahora fíjense, ¿por qué no se ha sanado la herida mortal todavía? Bueno, les voy a leer una cita y cuando regresemos a la tarde, vamos a tener que cubrir 2 o 3 puntos por la tarde cuando regresemos, antes de entrar a hablar sobre la bestia que se levantó de la tierra. Pero voy a leerles esta cita y entonces volveremos a ella en la primera sesión de la tarde. Malaquías Martin, ¿han oído hablar de Malaquías Martin? El que escribió el famoso libro Las llaves de esta sangre, sacerdote jesuita, amigo personal de Juan Pablo II, que tenía acceso directo al Papa Juan Pablo II, admirador del Papa, dijo esto en 1986. Por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. En gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. Es decir, el punto de vista romano era mantener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Ese era el punto de vista romano. Pero luego noten lo que dice. Ese era el punto de vista romano hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Por cuánto tiempo, según Malaquías Martin, ha estado inactivo el papado? 200 años. Si ustedes van de 1986 hacia atrás 200 años, llegan a la fecha de la Revolución Francesa. Lo que está diciendo Malaquías Martin es que la Revolución Francesa le dio la herida mortal y el papado ha estado inactivo por los últimos 200 años como resultado de los gobiernos seculares del mundo que no permiten que ellos ejerzan dominio, ella ejerza dominio sobre ellos. Esta tarde terminaremos este estudio. Bueno, ¿alguna pregunta antes de irnos? Hemos avanzado rápidamente, pero quise que tuvieran el material porque es mucho más fácil asimilar cuando ustedes están siguiendo el material. ¿Alguna pregunta?